porque los guatemaltecos estamos muy confundidos con todo lo que está pasando en el país. Unos dicen o piensan que a través del fraude se robaron el gobierno. Quiero decirles con toda sinceridad a los que me están escuchando, a los que me quieran escuchar, que fue mucho más que el gobierno lo que se han robado. Se han robado el poder porque lo han usurpado pequeños grupos en cada uno de los entes de poder para ir contra las voluntades mayoritarias. En el Ejecutivo, una pequeña minoría, si es que lo pudo haber electo, de menos del 16%, posiblemente puso un presidente. Porque las nubes que hay con respecto, mejor dicho, la certeza que hay con respecto a que el partido era un partido ilegal, ilegítimo, lleno de delitos en su constitución. Quiere decir que ese partido nunca existió, nunca pudo haber llegado a postular a alguien. Posteriormente se viene una catástrofe prácticamente en una primera vuelta, en que queda electo un partido que nadie conocía, que no figuraba en la opinión pública, o un candidato que todos desconocían, que la gente no sabía ni siquiera que en ese momento era diputado al Congreso de la República. Esto materialmente, en la lógica mundial de las elecciones, esto no puede ser. Nadie puede votar por alguien que desconoce, es que ese voto no se da en ninguna elección. Y por el otro lado, fue obvio que fue el abstencionismo, que fue el voto nulo, el que ganó la primera vuelta, independiente de cualquier cosa. Vamos a la segunda vuelta y se vienen unos nubarrones increíbles sobre la segunda vuelta, a tal extremo que los que manejaron esta segunda vuelta, los miembros del Tribunal Electoral, hoy son fugitivos. Y no son fugitivos porque se les quiera perseguir, no, porque tienen que dar cuenta de un montón de plata que hace falta. Y si hace falta esa plata, hay que decir cuál fue el motivo por el cual esa plata desapareció o por el cual qué se compró con ese dinero. Luego llegamos a un legislativo en que vimos todos la forma como se integró para darle posesión al actual gobierno. A mi criterio fue vergonzoso ver que los que pretendían o pretenden gobernar Guatemala corrieron a malinformar a todos los guatemaltecos para evitar que se les persiguiera. Fueron a promover que en una forma ilegal, contra todo el derecho internacional, contra los derechos humanos, que se quitaran las visas a los diputados que habían autorizado que se investigara a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, pero no por el fraude, sino por la cantidad de dinero que estaba desaparecida. Quiere decir que estos señores que levantan la bandera de la corrupción estaban pidiendo que no se le investigara unos negocios turbios que habían en el Tribunal Supremo Electoral. Y uno dice, bueno, ¿y todas estas contradicciones hacia dónde van? Vimos cómo la embajada de los Estados Unidos empezó a presionar directamente a diputado por diputado, a unos quitándoles visas y a otros amenazándolos con información que tenían sobre ellos. ¿Para qué? Simple y sencillamente para lograr imponer una fórmula que no es del agrado de los guatemaltecos, una fórmula que tiene un muy pequeño nivel de aceptación y entre grupos muy específicos, entre estratos muy específicos de la ciudadanía. Vemos cómo en ese legislativo
se forman unos grupos para gobernar, dicen ellos. Pero ese grupo legislativo para gobernar no tiene ideología, no tiene principios, no han hecho un pacto de gobernabilidad profundo que sea conocido por el pueblo. Claramente se ve que el gobierno tiene una agenda y la va a tratar de imponer, ya sabemos cómo, amedrentando diputados, comprando diputados. Mientras tanto, va a haber un grupo de diputados que espero que cada vez sean mayores, los que van a empezar a responder por sus principios, van a empezar a responder por su dignidad. Y esos señores diputados, piensen, porque este poder que ustedes tienen es muy efímero. Este no dura ni 4 años porque se va a desgastar antes de tiempo. Pero ustedes pueden quedar marcados de por vida si ustedes vienen y se alinean con todas esas leyes que ya se sabe que estos señores van a impulsar, que son leyes antinaturales, que son leyes que no van con la idiosincrasia del guatemalteco, que son leyes que son y van a ser rechazadas por la mayoría del pueblo. Y ustedes, señores diputados, si se pliegan a las amenazas o dinero del Ejecutivo, ustedes cargarán con la conciencia de haber traicionado al pueblo. En el organismo judicial, nosotros encontramos jueces dignos y encontramos también jueces que no son dignos, jueces que están a la merced del billete, magistrados que están a la merced del billete, pero también hay magistrados dignos que tienen conciencia de lo que representa la justicia para el pueblo. Pero hasta este momento todavía estos no han sido confrontados, pero van a tener que ser confrontados a nivel de Corte de Constitucionalidad, a nivel de Corte Suprema de Justicia, a nivel de juzgados, salas, etcétera. Tenemos por el otro lado un ministerio público que ha mantenido una posición coherente desde un principio. Los que me sigan a mí saben que yo nunca creí en el proceso electoral. Nunca se me ocurrió ni pasó por mí apoyar a ningún candidato ni a ningún partido. Y eso está en todos los anales de todas mis charlas y conversaciones. ¿Por qué? Porque yo sabía desde un principio que este proceso iba a ser viciado, que este proceso iba a ser amañado como realmente lo fue. El Ministerio Público le han querido amedrentar, le han tirado la comunidad internacional encima. Por favor, señores, ¿cómo es posible que venga un europeo aquí y que venga a amedrentar al tribunal, al Ministerio Público que está haciendo su trabajo? Que vengan diputados a querer condicionar las actitudes de un fiscal, pero ¿en qué cabeza cabe? ¿Cómo es posible, señores de Semilla, que ustedes hayan llegado tan bajo, que tengan tan poca conciencia, tan poca dignidad para permitir y apoyar que gente del extranjero venga a hacer pedazos nuestra dignidad y nuestras instituciones? Señores, ¿en qué cabeza cabe que ustedes hayan puesto a una comisión internacional a dar una conferencia de Estado en el centro del poder guatemalteco? Por favor, ustedes no tienen conciencia de lo que es el poder, ustedes no tienen conciencia de lo que es la dignidad nacional, la han entregado y la están sobando como se les da la gana. Señores del ejército, ustedes han sido tradicionalmente una institución que se ha guiado por sus principios, que ha respetado la jerarquía, que ha respetado la antigüedad y que eso ha sido la razón por la cual el ejército ha tenido páginas muy gloriosas en la historia de nuestro país.
Sin embargo, ahora nosotros estamos percibiendo en los discursos de algunos de sus dirigentes una posición politizada, una posición entregada a una institución política que ni siquiera conocen. El ejército debería ser no deliberante. Sin embargo, desgraciadamente, desde el año 93 y antes también, el ejército deliberó, pero deliberó en base a qué? A mordidas. Deliberó en base a qué? A coacciones. Deliberó en base a qué? A prebendas. Y esa filosofía es la que que ha penetrado en estos sectores del ejército y lo ha dividido, porque no crean ustedes que los que están utilizando a la institución armada para fines aviesos, políticos, deleznables e inmorales, tienen el apoyo del 100% del ejército. No es cierto. Dentro del ejército, por lo que yo me he podido dar cuenta, hay corrientes de opinión muy distintas a las corrientes de opinión que se han entregado a un poder político y moral. Por otra parte, tenemos la iniciativa privada, señores, divididísima. Un grupo pequeño es el grupo que se ha puesto de rodillas ante la Agenda 2030 y que han servido para que el pueblo de Guatemala sea burlado, pero no es todo el sector privado, no es toda la clase empresarial, es un grupo que ha vendido sus principios en aras de mantener sus privilegios. Es un grupo que tiene conexiones a nivel internacional y que quiere seguir disfrutando de esas conexiones sin importarle un carajo qué es lo que va a pasar con el país, con su moralidad, con su economía, con su pobreza, si ellos siguen alimentando o alineándose con líneas de pensamiento político globalistas que no tienen nada que ver con la idiosincrasia de los guatemaltecos. Pero hay un montón de empresarios que es una masa silenciosa que realmente han tenido que aceptar que los representen gentes que no piensan como ellos. Eso es incorrecto. Señores, todos los guatemaltecos que estamos siendo marginados, tenemos que buscar una forma de interpretar lo que sentimos y de hacer que se sepa que no hay unidad en este asalto que ha habido al poder y al gobierno. Por otro lado, tenemos los grupos étnicos. Yo mantengo relación con muchos grupos étnicos y quiero decirles que la dirección de los grupos étnicos que ha dado la cara en favor del fraude y en favor del asalto al poder no representa el sentir de las etnias. El sentir de las etnias está indiferente respecto a esto. Están esperando simple y sencillamente qué es lo que va a pasar. El pueblo indígena guatemalteco, los grupos étnicos guatemaltecos siguen esperando, señores, abran bien los ojos, siguen esperando por una reivindicación para que haya una participación digna de ellos en las estructuras de poder y en el beneficio económico del país. Pero no quieren que se les siga utilizando folclóricamente. Señores de Semilla, ustedes, al igual que algunos empresarios en algunas fundaciones empresariales, solo han utilizado a los grupos étnicos para darle colorido a sus eventos. Es decir, los han utilizado folclóricamente. Recuérdense que cuando yo le di trámite al convenio 169 de la OIT, ustedes brincaron contra mí. Y ese convenio es un convenio para regresar la dignidad
a los pueblos indígenas y no para utilizarlos como se les ha utilizado hasta este momento. Eso lo va a cobrar porque hay una gran cantidad de pueblos indígenas que están muy claros, que muchos de sus dirigentes se vendieron y que muchos de sus dirigentes están comprometiendo esa reivindicación que por años ellos han esperado y que saben positivamente que se puede lograr a través de la solidaridad, de la negociación y de la comprensión de que somos un país multinacional. Por otro lado, señores de los gremios, ha habido una apatía total y no crean ustedes que sus gremios los están viendo con simpatía. No. Los gremios también quieren una respuesta gremial. Llámense sindicatos, llámense asociaciones profesionales, llámense cooperativas. Estos han sido todos marginados por ONGs que no representan a nadie más que al capital que les paga. Pero eso, señores, no es la sociedad civil. Tenemos que regresar al concepto de la sociedad civil. Universidades, grupos culturales, sindicatos, gremiales, lo que hace la gran intermediación en una sociedad que está deteriorada políticamente y desintegrada socialmente. Lo que ustedes están haciendo, señores de Semilla, al apoyarse en ONGs con dinero sucio y mal habido en el exterior, es un crimen contra nuestro país. Y es un crimen para todas esas organizaciones que han luchado por años por su reivindicación y su aceptación y su posicionamiento en la sociedad. Señores periodistas, a ustedes también les voy a hablar. Ustedes lamentablemente han confundido lo que es la parte noticiosa con lo que es la parte editorial. Los dueños de los medios han buscado congraciarse con el poder reiteradamente y a ustedes, periodistas de profesión, los han arrastrado. Porque si ustedes se mueven en línea diferente, los que pagan los anuncios y las papas a los directores y dueños de los medios de comunicación, los echan a ustedes de los medios. Cuando se habla de libertad de prensa, de libertad de expresión, eso quiere decir, o debería querer decir, que todos vamos a tener acceso a esos medios que usufructúan prácticamente concesiones del Estado. Pero eso no es así. Miren el caso mío. A mí por 20 años dijeron de mí lo que se les dio la gana en los medios. Me difamaron, me insultaron, tiraron mentiras, tiraron falsedades por montones. ¿Ustedes creen que algún medio, un medio, me haya dado alguna vez la oportunidad de defenderme o de contestar uno de los ataques? La ley de emisión del pensamiento dice que me debían de haber puesto a mí en la misma forma que me atacaron, en los mismos espacios en que me humillaron, darme espacio para que yo me defendiera. No, señores, nunca me lo dieron. ¿Es esa la libertad de prensa que queremos? Abran los ojos, mis queridos periodistas. Esa no es libertad de prensa. Ahora estos individuos ya quieren callarnos también a los que estamos en los medios de comunicación libres en la internet. Ya tenemos represalias en algunos de esos medios por expresarnos como nos expresamos. Pero ahora de una vez quieren callarnos, quieren aplastarnos. Eso no es libertad de expresión. Eso no garantiza absolutamente la ideología
contenida en las normas de libertad de expresión y libertad de prensa. La libertad de prensa no es insultar. La libertad de prensa es poder expresar lo que uno piensa, lo que uno siente, cuáles son sus aspiraciones, en cualquiera que sea el sentido en que uno lo vaya a hacer. Eso no existe porque no hay prensa libre en Guatemala. Pero sí tenemos que aspirar a tenerla. Y hacia ahí es hacia donde tenemos que caminar todos los guatemaltecos. Por otra parte, a mí me duele lo que he estado oyendo y percibiendo. Gente que asegura categóricamente que no se pudo mover este proceso por los intereses del crimen organizado envuelto en el mismo. El crimen organizado no quería bajo ningún punto de vista que sus conductos del tráfico de armas, de gente, de órganos y de droga se fuera a trastocar. Y lamentablemente entonces este crimen ha venido a ser un elemento fundamental en todo este fraude. Señores, abramos los ojos. Guatemala está en una coyuntura en que pequeñas élites están manejando cada uno de los sectores y están llegando a acuerdos. Lo mismo está pasando con los partidos políticos. Abramos los ojos por lo que más quieran. En Guatemala no hay partidos políticos. En Guatemala lo único que hay son sociedades mercantiles que están habilitadas para postular candidatos y después resarcirse con los dineros del Estado por todo lo que ellos puedan lograr electoralmente y constituir la gran fachada hipócrita de una democracia que no tenemos. Hablemos las cosas claras como son. Por eso es que yo no he apoyado ningún proceso electoral en Guatemala. Por la esencia de un proceso electoral es la existencia de partidos políticos que promulguen una ideología. Y esto que pasó en Guatemala, que un partido político inexistente, un partido político cuajado de delitos, llega a ganar, entre comillas, unas elecciones. Esto es la prueba más fehaciente que en Guatemala no existe sistema de partidos políticos. ¿Qué es lo que en Guatemala subsiste? Yo lo dije en mi libro, El desmadre tiene nombre. La constante que une a estos grupos de poder en Guatemala es el egoísmo. ¿Y saben por qué? Porque solo saben ver el derecho de su nariz. No saben ver que el país necesita solidaridad. No saben ver que el país necesita entendimiento. Cada grupo se mete en una trinchera, unos de izquierda, otros de derecha. Pero en realidad están dispuestos a negociar con cualquiera que les dé una cuota de poder o cualquiera que les dé dinero. Y así se ha manejado la política en Guatemala. Eso tiene que terminar. Estos señores de Semilla decían que ellos no iban a terminar, pero al llegar al poder se han convertido en los maestros de la corrupción más grande que jamás ha tenido el país, en los que han sabido utilizar el dinero para comprar voluntades y han sabido también gestionar perversamente la persecución y la coacción. Señores, unos están tras poder, otros están tras privilegios y otros están por poder y privilegio. La verdad es que ya se sabe que solo entró este gobierno y se vino una concesión minera, se vino una resolución de un problema de las generadoras de energía eléctrica, se vino una serie de cosas que al pueblo le han escondido y han
empezado a aflorar una serie de iniciativas de ley que van contra la moral, contra nuestros principios y que nos las van a tirar en tal forma que nos van a abrumar y nos las van a parar metiendo si los guatemaltecos no estamos vivos. Y esperamos que la conciencia de dignidad, de responsabilidad que existen algunos diputados, algunos de ellos que invocan el nombre de Dios, sea suficiente para poder parar esa avalancha de abusos que está por llegar al país. Guatemaltecos, abramos los ojos. Pequeñas mafias están decidiendo sobre nuestro futuro y se lo están entregando a lo más corrupto que existe en la comunidad internacional, a los que están patrocinando este globalismo, estas doctrinas de humanismo que quieren realmente quitar a Dios de en medio de todo y después chuparle la dignidad y el futuro a la raza humana. Guatemaltecos que están en cada una de las posiciones, por favor, abran los ojos. La gente que los está representando son pequeñas minorías que lo que andan buscando es poder y protección a sus privilegios. Es entregarnos por su conveniencia a lo más deshonesto que existe hoy en el mundo. Guatemaltecos, nadie nos va a salvar a nosotros. Solo Dios puede en su infinito poder darnos los caminos para que nosotros demos una lucha valiente en defensa de lo que son nuestros principios, nuestra dignidad y el derecho que tenemos a vivir en paz y en justicia. Que el Señor los bendiga y mediten sobre lo que les he dicho. No es para que me den la razón, simple y sencillamente tómense un minuto y piense si lo que yo le estoy diciendo tiene algo de razón y si es así, compártalo, piénselo y ponga en práctica su participación ciudadana, porque Guatemala merece que hayan diputados honrados, que hayan jueces honrados, que hayan gobernantes honrados, que hayan empresarios militares, todos los que puedan representar en su diversidad, incluso hasta en sus confrontaciones, lo que es las características de nuestra nacionalidad. Que el Señor los bendiga y muchísimas gracias. Y bueno, eso ha sido todo, espero que les haya gustado el video y si fue así, pues ya saben, dejen su poderoso like o dislike. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios. Así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo. Así que nos vemos en el próximo video.